vamos a presentar un caso clínico quirúrgico. El primer caso clínico es un paciente que ha tenido una pérdida de peso, es un hombre de 78 años, que tiene una pérdida de peso bastante importante, ha perdido como el 15%, el 10% del peso corporal y ha tenido trastornos para tragar, y en una endoscopía le diagnostican un cáncer en la parte inferior del esófago, en la unión del cardias. Se hace una biopsia, se ve que es un cáncer, entonces se presenta en Ateneo para decidir cuál es la conducta quirúrgica o no de este paciente. La determinación de ver si este paciente, que está previamente desnutrido, que está consultando a un clínico que le ha hecho una endoscopía y le ha hecho un diagnóstico de cáncer de esófago inferior que involucra el cardiac, y que entonces se consulta al equipo en un Ateneo donde están los cirujanos presentes, están los oncólogos, están los clínicos, y que se determina, como dije, es un paciente que además era diabético, estaba tratado con metformina, tiene una pérdida en 4 meses, fíjense que bajó de 78 a 59 kilos, tiene un índice de masa corporal de 23, con una talla de 60, y tiene una radiografía de un ataque de abdomen donde no muestra metástasis en ganglios y en el hígado, tiene albúmina baja, tiene 2,4 albúmina. ¿Cuánto es lo normal de albúmina? 3,5. ¿Cuánto? ¿Mayor a 3,5. Quiere decir que tiene una albúmina bastante baja. Tiene insuficiencia renal crónica leve, con una creatina de 1,4, seguramente tendrá un clearance de creatina de 50 mililitros. Entonces, evaluación de la conducta terapéutica, médica o quirúrgica. Se presenta en Ateneo y se decide que este paciente debe ser operado, a pesar de que tiene toda esta inyección de peso enorme y demás, que seguramente se va a ocluir. Si dejamos que el tumor crezca, va a dejar de comer y no va a poder ni siquiera tragar. Así que se decide una conducta quirúrgica de un paciente de edad con un cáncer complicado, con una conducta quirúrgica muy agresiva. Entonces se hace la evaluación nutricional para decidir el inicio del soporte nutricional y planificar el soporte. Entonces vamos a mirar esto. ¿No lo ven muy bien? ¿No? Bueno, este individuo, a ver, en cuanto al impacto del estado nutricional, esto es pérdida de peso mayor al 5% en 3 meses, mayor al 5% en 2 meses, mayor al 5% en 1 mes o más del 15% en 3 meses. Y probablemente esté por acá, ¿no es cierto? Con respecto a la valoración de la ingesta, si ingiere las 3/4 partes de lo que comía, si ingiere la mitad o si ingiere menos de la 1/4 parte. Y con respecto a la severidad de la enfermedad, pacientes que tienen, por ejemplo, una fractura de cadera, un EPOC, un paciente que tiene hemodiálisis o diabético, un paciente con cirugía mayor abdominal o con una alteración de por ejemplo, un trauma craneano o un trasplante de médula ósea. Cuando este score es superior a 3, significa que este paciente necesita soporte nutricional. Y claramente este individuo tiene un score elevado. Y decir que tenemos que pensar en un apoyo nutricional, como habíamos visto acá. ¿Qué tipo de soporte nutricional? Ha perdido mucho peso, va a necesitar una cirugía de gran magnitud. Entonces hemos decidido que lo vamos a alimentar, como Pilar comentaba, lo vamos a alimentar unos días antes para lograr un mejor estado nutricional. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo más efectivo? ¿La nutrición enteral o la parenteral? Enteral. Son exactamente iguales, efectivas. Si uno puede hacer la nutrición enteral, debe hacer la nutrición enteral. Si la nutrición enteral no fuera posible, hay que usar la nutrición parenteral. Pero efectivas son exactamente iguales las dos. ¿Sí? Entonces, acá había algunos elementos que yo quería mostrarles, pero no vamos a tener tiempo, así que vamos a hacer. Entonces se hace nutrición enteral preoperatoria
y se espera 10 días para realizar una gastrectomía total con una anastomosis entre el esófago y el yeyuno. Esa es una gran operación que se la dibujo en el pizarrón más o menos como para que tengan una idea. Ese uy. Estamos mal, Bueno, esto es así. Simplemente esto es así, el tumor está puesto acá en la parte inferior del esófago, entonces lo que el cirujano tiene que hacer es entrar prácticamente en el tórax, cortar el diafragma, cortar el esófago aquí, sacar el estómago completamente y cerrar el duodeno y llevar el sector que sigue acá del yeyuno, anatomizarlo aquí arriba, se saca el estómago, como ven es una operación de gran envergadura, se lleva este intestino a hacer una anastomosis aquí, se hace una anastomosis allí, y esto es la famosa Iderux. Está ahí, es la Iderux, y después de esta anastomosis se coloca un tubito dentro del intestino que es la yeyunostomía. ¿Está bien? O sea que como ven es una operación de gran envergadura con mucha morbilidad que necesita un apoyo nutricional preoperatorio porque las complicaciones postoperatorias tienen apertura del diafragma, tienen la gastrectomía, tiene varias suturas intestinales que pueden romperse. Entonces en este individuo, bueno, después de 6 horas de operación, es muy importante, las guías de los últimos años han hecho mucho hincapié en la recuperación posoperatoria inmediata y el cuidado posoperatorio inmediato en la evolución de estos pacientes, el control de la temperatura corporal, los pacientes que están con abdomen abierto, con el aire acondicionado prendido en el quirófano permanentemente, se enfrían, pierden una enorme cantidad de calor y la recuperación de ese calor es a veces muy dificultosa y trae un montón de alteraciones hemodinámicas incluso. Entonces hay una sala de recuperación especial que hace que todos estos parámetros, la buena hidratación, el buen calentamiento del paciente, una buena respiración, aspiración de las secreciones y demás, y pasa a una unidad de cuidados intensivos porque estos pacientes necesitan una unidad de cuidados intensivos seguramente por 4 o 5 días o más. Entonces es muy importante el control del dolor intra y posoperatorio, darle la cantidad de líquidos suficiente para hacer lo que se llama la resucitación con líquidos, el control de la temperatura corporal, como les dije, las drogas vasoactivas que hacen que el individuo pueda orinar y mantener la presión adecuada, y cuando empezamos a pensar en el soporte nutricional. Tiene la yeyunostomía colocada, y bueno, entonces tenemos que tomar esa decisión. Al día siguiente el paciente tiene una estabilidad hemodinámica, tiene presión normal, respira normalmente, está haciendo un tubo que lo ventile, tiene una estabilidad metabólica razonable y se decide cuándo se inicia el soporte nutricional. ¿Qué elementos valorar para decidir cuándo podemos empezar a alimentar a este paciente que tiene 12 horas de operado? ¿Cuándo empezarían a darle un alimento? ¿Inmediatamente? ¿Esperan una semana? No, enseguida. ¿Qué cosas valorarían para ver si pueden iniciar una nutrición? O sea, ¿qué elementos de juicio tendrían para ver cuándo pueden iniciar la alimentación? La función pancreática y hepática. Sí, también que tenga una función hepática adecuada, que tenga una presión adecuada, que no esté taquicárdico, que no esté febril, que uno le mire el abdomen y no tenga un abdomen distendido. Es importante la presencia de ruidos hidroaéreos para ver si... No es nada importante eso, porque generalmente los pacientes en un postoperatorio no tienen ruidos demasiado audibles, pero si tienen un abdomen muy blando, uno puede iniciar aunque no tengan ruidos hidroaéreos, y eso es una de las cosas que vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa si hay una anastomosis distal a donde están la sonda de alimentación? En este caso no pasa porque fíjense que tenemos
las anastomosis aquí arriba y la sonda de alimentación está más abajo. O sea que cuando uno genere, no se olviden que a través de esta sonda de alimentación uno va a colocar una bomba de infusión que va a mandar alimento con una cierta presión. Si hubiera una anastomosis posterior a eso, uno podría romper la anastomosis. Este no es el caso, por lo tanto no habría esta dificultad. Entonces, fíjese este trabajo. El concepto de esperar la aparición de ruidos intestinales para iniciar nutrición aún prevalece. Se debe observar la tensión del abdomen, el aspecto del drenaje gástrico, la condición general del paciente y además el tipo de operación. No es tan importante el hecho de que tenga ruidos. En los cirujanos está muy fijo ese tema de que tiene que haber ruidos intestinales para iniciar la alimentación. A veces se pasa una semana para iniciar una alimentación en un individuo que podría recibirla perfectamente al segundo día o al tercer día por el solo hecho de que no hay ruidos intestinales o que no tiene evacuaciones. Problemas frecuentes para iniciar la nutrición. Ausencia de un equipo que comprenda el potencial beneficio del apoyo. Pobre conocimiento del hilo posoperatorio, la aparición de ruidos intestinales. Esperar ruidos intestinales como signo de actividad. Preocupación por complicaciones como aspiración, isquemia intestinal o falla de la anastomosis por la nutrición. Cosa que en general no sucede cuando un abdomen está clínicamente estable. Falta de habilidad para colocar tubos enterales, en este es el caso porque estaba la sesionostomía puesta. Preocupación por el uso de drogas vasoactivas. Pacientes que tienen drogas vasoactivas pueden recibir nutrición, siempre y cuando las dosis de esas drogas vasoactivas no sean dosis muy importantes, que sea una dosis de un inotrópico para poder lograr una mejor perfusión o una mejor diuresis, pero no para un sostenimiento importante de la presión cuando el paciente está con 10 de presión, sudoroso, mal perfundido y demás, ¿cierto? Y la otra es la falta de comunicación entre miembros del equipo, el cirujano, el terapista y el médico que se ocupa de la nutrición. Esa comunicación tiene que ser permanente para que el beneficio sea rápido y efectivo. Bueno, lo tenemos al paciente que hemos empezado la nutrición, aunque no tenía ruidos hidroaéreos, pero 2 días después aparece fiebre, aparecen glóbulos blancos muy altos y distensión abdominal, lo cual nos alerta de que algo está pasando. Si el abdomen está distendido, seguramente no hay ruidos y seguramente hay algún problema con la operación. Se le hace una radiografía, un ataque de abdomen y encuentra que hay líquido libre en la cavidad abdominal. Y ese líquido libre proviene ¿de dónde? Del intestino que está pinchado y ha volcado el contenido del intestino dentro del abdomen. Por lo cual se decide la reoperación y se encuentra lo que se llama una peritonitis de 4 cuadrantes, que dice que hay líquido por todos lados del abdomen, líquido que tiene bilis, que tiene gérmenes, que tiene infección. ¿Por qué? Porque ha habido una filtración de la anastomosis aquí. La anastomosis entre el esófago y el yeyuno se rompió y el líquido que venía del intestino, el líquido que venía de la producción del hígado, del páncreas y demás, está volcándose en todo el intestino. Es una situación muy grave, se hace un lavado de la cavidad, se cierra esta fístula precariamente, pero para desfuncionalizarla, lamentablemente, hay que hacer otra cosa aún grave todavía, que es abrir esto para que la saliva no siga pasando aquí y no pase y presione a la cavidad abdominal. Así que tenemos un paciente realmente muy complicado. Se hace una esofaguectomía cervical y cierre de la fístula. Muy complicado, ¿no? Bueno, al día siguiente, a pesar de toda la gravedad que tiene, el paciente está relativamente estable, con un abdomen distendido, porque tiene una peritonitis grave. Piensen que una peritonitis de apendicectomía es una peritonitis más o menos importante. La peritonitis de 4 cuadrantes es una peritonitis que frecuentemente produce una parálisis de todo el intestino delgado que no permite el buen funcionamiento del intestino delgado. Los glóbulos blancos han bajado un poco, ha habido, ya era un paciente que tenía una falla renal previa leve, 1,4 de creatinina, pero acá se fue a 2,8 de creatinina, 104 de urea, manteniendo la diuresis. Y como era un paciente diabético, por supuesto con este estrés quirúrgico apareció una hiperglucemia.
hiperglucemia muy marcada. Entonces tenemos que decidir qué hacer. Teníamos un paciente muy desnutrido, que más o menos lo habíamos apuntalado, se hizo una gran operación que lamentablemente se complicó con una situación muy grave quirúrgica, que ahora lo tenemos en esta condición. Tiene su ostomía colocada, pero tiene un abdomen muy distendido, que además de no tener ruidos hidraéreos, claramente es un abdomen tenso que no podríamos ponerle a presión por la yeyunostomía más alimento. Para enterar. Entonces hay que decidir poner la alimentación por la vena. Tiene un hilo posoperatorio y se inicia nutrición parenteral total. Esa nutrición parenteral, ¿a través de dónde se utiliza? ¿Qué buscamos para poner una nutrición parenteral? Una vía central, generalmente ¿en dónde? En la subclavia o en la yugular. Generalmente en un paciente que está en terapia intensiva, que se utiliza un catéter de 2 lúmenes, uno para poner toda la medicación que fue necesaria, ¿no? Es un catéter que, si saben que es un catéter de doble lumen, es un catéter que viene por adentro del catéter, tiene 2 orificios absolutamente independientes, y en el catéter hay un orificio que sale más proximal y otro dentro del mismo catéter, y los dos tienen salidas independientes, ¿no? O sea que uno podría poner la nutrición parenteral por acá y por aquí pasar todos los medicamentos, los analgésicos, todo. Disculpe, doctor, ¿cómo se dice el nombre de lo que acaba de...? Es un catéter de doble lumen, de doble canal. Es un catéter que se entra por una vena subclavia y que tiene 2 salidas. Por una salida es exclusiva y no se tocan los líquidos que van por dentro del catéter, ¿sí? Tienen 2 salidas independientes, entonces se pone la nutrición endovenosa en uno de ellos y en el otro se ponen todos los medicamentos, los vasoactivos, los antibióticos, los analgésicos, todo lo que hay que hacer. Bueno, entonces se diseña la bolsa de nutrición parenteral, que hay que diseñar qué tipo de volumen, qué cantidad de proteínas le vamos a dar de acuerdo a... Tenemos que hacer todo un diseño de ver cuánto de proteínas, cuánto de hidrato de carbono. Seguramente le vamos a dar menos hidrato de carbono porque el paciente está con hiperglucemia. Vamos a controlar esa glucemia con insulina endovenosa o subcutánea de acuerdo a los requerimientos. Y además el paciente está en insuficiencia renal. En un paciente crítico que está en insuficiencia renal, uno debe programar la cantidad de proteína suficiente para el físico del paciente, independientemente de si eso requeriría diálisis o no. No debemos restringir las proteínas para no tener que dializarlo. La eficiencia pasa a un segundo plano en este caso. Exactamente. Uno debe darle la cantidad de proteínas y de nutrientes suficientes, no de potasio ni de fósforo, por ejemplo, que son cosas que sí hay que cuidar, y de magnesio. Los electrolitos hay que cuidarlos, pero en cuanto a las proteínas hay que darle la suficiente cantidad, y si esto genera un aumento de la urea y la creatinina, este paciente hay que dializarlo. Pero nunca restringirlo. Entonces, se mantiene la diuresis, pero la urea, como le dimos nutrición parenteral, se eleva a 290 miligramos por decilitro, la creatinina se eleva a 5,6, el potasio está en el límite máximo normal, por lo cual se decide que hay que hacer hemodiálisis y se mantiene la nutrición parenteral. Con el curso de los días, en este estado muy crítico, el paciente va mejorando lentamente, el abdomen se pone menos tenso, aparecen algunos ruidos, y entonces se plantea empezar despacito la nutrición entera. Entonces, con la nutrición parenteral colocada, se empieza muy lentamente con un goteo con bomba, por ejemplo 20 mililitros por hora, de un alimento que puede ser un alimento de una dieta polimérica, o puede ser una dieta, o puede ser una fórmula también con inmunonutrientes, pero generalmente se utilizan las dietas poliméricas cuando el paciente está crítico. Y entonces va mejorando la función renal, dejamos de requerir hemodiálisis, va bajando la urea y la creatinina, el abdomen se mejora claramente, y entonces ¿qué empezamos? A reducir la nutrición parenteral mientras aumentamos la nutrición enteral progresivamente. Cada día lo vamos aumentando. Cuando esa nutrición enteral llega a cubrir por lo menos más de la mitad de los requerimientos, o un poquito más,
se puede suspender la nutrición parenteral y seguir solo con nutrición enteral. Como el paciente está con esofagostoma cervical y tiene esto que está en curación y tiene la yesunostomía, este paciente no se puede reconstruir todo esto en el momento, así que se va al domicilio con nutrición enteral domiciliaria, con una bomba de infusión, con la cantidad de calorías suficiente, con una dieta polimérica, para volver 2 meses después, un tiempo que el paciente se haya recuperado en su casa, para el cierre del esofagostoma cervical. Cuando se cierra el esófago cervical quirúrgicamente y se esperan unos días, porque tiene unas suturas muy frescas, para darle de comer por boca. Generalmente se espera una semana. A la semana se empieza a probar líquidos por boca, se empieza a progresar con una comida líquida, semisólida, progresiva, y se empieza, cuando el paciente tolera, se empieza a suspender la nutrición enteral progresivamente. Se da de alta al 9º día con alimentación oral blanda, fraccionada con suplementos orales. Así, ahí utilizamos otro elemento que es los suplementos nutricionales, que son suplementos no muy agradables, que son difíciles de cumplir por los pacientes, pero como suplementos muchas veces funcionan, dando una cantidad limitada de nutrientes, pero tienen mucha fatiga del sabor, o sea, es muy difícil que un paciente pueda tomarse 3 o 4 suplementos orales durante un mes. Pero un suplemento o 2, agregado a una dieta blanda fraccionada, puede ayudarlo a recuperar más fácilmente su estado general. Así que se controla por consultorio externo y una vez que estamos seguros que todo anduvo muy bien, 3 meses después se le retira la yesunostomía y el paciente va a control oncológico. Estamos bastante bien en tiempo, ¿no? Bueno. 5 pasaditos. Muy bien. Estamos. Bastante bien.